Hola a todos. El día de hoy hablaremos sobre el tema de análisis cuantitativo y cualitativo en el alcance de la ley Sarban of Results. Para este capítulo los invitados son Sergio González, Juliana Ramírez y quien les habla, Gerson Duarte. En esta oportunidad escogimos Alpina, es una empresa dedicada a la producción de lácteos y sus algunos derivados, como por ejemplo la leche, el queso, el yogur, la gelatina, entre otros. Para este análisis hemos tomado como referencia los estados financieros del año 2023 en comparación con los estados financieros del año 2022. Así es, Gerson. Y para hacer este análisis cualitativo y cuantitativo debemos iniciar con el cálculo de la materialidad. Este constituye un eje transversal a la hora de verificar y evaluar estados financieros. Por lo tanto, constituye el umbral que a juicio del auditor representaría un error material, individual o agregado contenido en el informe. Un error material significa que los estados financieros pueden llevar a los usuarios o stakeholders a tomar una decisión diferente a aquella que tomarían si dicho error no estuviera presente. Los errores o omisiones en los estados financieros serán evaluados en su conjunto, a la luz del umbral establecido como materialidad. La materialidad se convierte en el marco de referencia a la administración para clasificar las deficiencias de control que se identifiquen dentro del programa. Para determinar la materialidad, se determina un porcentaje. Este porcentaje es aplicado a un benchmark. Existen diferentes benchmarks, por ejemplo, ingresos totales, ventas totales, utilidad antes de impuestos o capital. Y según seleccionemos alguno de estos benchmarks, aplicaremos unos rangos en porcentaje. Entonces, si hablamos de ingresos totales, se establece un rango entre 5 y 10%. Si hablamos de ventas totales, se establece un rango entre el 0,5 y 1%. Si hablamos de utilidad antes de impuestos, se establece un rango entre 5 y 10%. Y si hablamos de capital, se establece un rango entre 1 y 2%. Para el caso Alpina, seleccionamos el benchmark que habla de la utilidad antes de impuesto y adicionalmente escogimos el porcentaje más bajo que es del 5%. Por otro lado, se hace el cálculo de la materialidad de planeación, que es aquel monto determinado anualmente por la administración para planear y definir el alcance de la evaluación del ICFR, ¿sí? Control interno de la información financiera. En este caso corresponde a un porcentaje entre el 50 y el 75% de la materialidad general. Entre los factores a considerar para determinar el porcentaje a aplicar se encuentran el nivel de ajustes en las cuentas significativas, los registrados y no registrados, los resultados de la efectividad de los controles en evaluaciones anteriores, las deficiencias de control significativas o debilidades materiales reportadas, los resultados de evaluación de LC, niveles de control de entidad, y los ITGC, controles generales de las tecnologías de la información, el historial de fraudes presentados, entre otros. Para el cálculo de la materialidad de planeación, hemos seleccionado como criterio el que tiene que ver con los resultados de niveles de control de la entidad y los controles generales de tecnologías de la información, equivalente al 9,28%. A partir de la materialidad y la materialidad de la planificación se realiza la evaluación del riesgo cuantitativo y este se realiza a nivel de cuenta mayor o auxiliar o cualquiera de sus componentes que tenga alguna cuenta. Lo anterior para poder agregar las partidas y montos que afectan los procesos que serán susceptibles de documentación y evaluación de sus controles. En este caso, analizamos los montos de las cuentas mayores y según estos montos, verificar si se encuentran por encima de la materialidad, por debajo o entre ambas materialidades. De esta manera, poder darle un riesgo, una valoración cuantitativa entre 1 y 3, en la cual 1 es riesgo alto, 2 es riesgo medio y 3 es riesgo bajo. En el análisis que hicimos cuantitativamente arrojó que para una evaluación de 35 rubros, 28 correspondían a un riesgo alto o numeral 1. 1 correspondió a riesgo 2 o medio y 6 componentes, 6 rubros pertenecieron al riesgo bajo. Después de haber realizado el análisis cuantitativo,
abordaremos el análisis cualitativo. Para poder determinar este análisis se tendrán en cuenta los siguientes factores de riesgo. Niveles de juicios y estimaciones, antecedentes de fraude, los antecedentes de errores ajustados o ajustes importantes, el nivel de complejidad en la contabilización y o revelación, la naturaleza de la cuenta y por último el nivel de automatización. Si bien estos factores son importantes para determinar el promedio del riesgo cualitativo, observando el comportamiento del riesgo cuantitativo, hemos concluido que salvo cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, inversiones en instrumentos patrimoniales, gastos pagados por anticipado, instrumentos financieros derivados, otros pasivos financieros corrientes y ganancias acumuladas ingresarán al alcance del programa de revisión SOX. Agradecemos a todos por su atención y les deseamos feliz día para todos. Muchísimas gracias.